Vale, y entonces, ¿qué beneficio nos daría entrenar con una ingesta de carbohidratos? ¿Qué beneficio nos daría entrenar con un entrenamiento de baja intensidad, pero estamos metiendo carbohidratos durante el ejercicio? Pues los beneficios que nos va a generar principalmente es que vamos a poder hacer un entrenamiento más intenso de lo normal, es decir, estamos hablando que son entrenamientos de zona 1, zona 2, pues entrenamientos en zona 2 vamos a poder generar una potencia mayor. ¿Por qué? Porque vamos a generar una fatiga menor porque estamos consumiendo carbohidratos. Entonces, vamos a generar adaptaciones, vamos a mantener adaptaciones a la beta-oxidación, adaptaciones a la quema de grasas, pero siempre con unos beneficios como puede ser reducción de la fatiga, mejora de la recuperación en días posteriores y no vamos a perjudicar esta adaptación a la quema de grasas. Entonces, otra de las preguntas que seguramente muchos de vosotros me hagáis es ¿qué cantidad de carbohidratos consumo en estos entrenamientos bajos o entrenamientos donde queramos adaptarnos a la quema de grasas? Que muchos de vosotros en pretemporada, por eso queremos hacer este podcast ahora, queramos hacerlo. Pues principalmente este consumo de carbohidratos durante el ejercicio va a depender siempre del volumen. No es lo mismo un volumen en zona 2 de 5 horas que un volumen en zona 2 de 2 horas. Para 5 horas yo os aconsejaría meter también fruta porque son entrenamientos de baja intensidad, donde no requiere pues un uso de carbohidratos de un ratio 1,08, de un consumo de carbohidratos pues obviamente más específico, ¿no? Una cantidad más elevada. Entonces, como es zona 2 y también es 5 horas de volumen, pues yo os aconsejaría llegar a unos 50 gramos por hora, ¿vale? 50, 60 gramos, es decir, llegar al mínimo que deberíamos consumir por hora en un entrenamiento suave. Para entrenamientos de volumen en zona 2, pero no 5 horas, sino 2 horas, a lo mejor podríamos reducir de esos 60, 55, reducir a unos 40, 45, 40, 35, ¿vale? Y ahí sí que podríamos consumir pues carbohidratos, obviamente, ratio 1,08, como comúnmente estamos hablando siempre y como obviamente la marca formula. En este caso sí que os aconsejaríamos pues que consumierais pues eso, 35 gramos, 45 gramos. ¿Por qué? Porque el volumen no llega pues más de 2 horas. Entonces obviamente la fatiga y lo que acarrea con ello de un entrenamiento con muchas horas pues no lo vas a tener. Vas a tener únicamente pues 2 horas. Entonces, dejando claro que vamos a consumir pues eso, unos 45 o 35 gramos para 2 horas, 3 horas y más allá de las 3 horas pues unos 50, 60 gramos por hora, quiero destacar, antes de entrar antes de acabar lo que es el podcast y entrar en preguntas y respuestas, que no sé si lo he dicho al principio, quiero contestar a 3 o 4 preguntas que nos habéis dejado en Instagram hace pues una semana y media, que yo creo que sería interesante también, ¿no? Responder a algunas preguntas. Ya haremos un vídeo solo de preguntas y respuestas, pero quiero meter 2 o 3 preguntas que también tienen relación con esto. Pues antes de pasar eso y acabar el podcast, quería comentar sobre todo el umbral del glucógeno, ¿no? El umbral del glucógeno, ya lo hemos comentado un poquito antes con ello, pero el umbral del glucógeno lo que quiere decir es que en aquellos días donde nos planifiquemos un entrenamiento low carb, donde nos planifiquemos un entrenamiento de baja intensidad, la ingesta previa a este entrenamiento para generar esas adaptaciones, recordemos, a nivel exógeno, a nivel de esos geles durante el ejercicio, no haría falta restringirlos a 0, pero sí que deberíamos manipular la dieta pre-entrenamiento. En este caso, en un entrenamiento alta intensidad, yo os aconsejaría un desayuno con tostadas, mermelada, miel, zumo de naranja, cornflakes, es decir, alimentos con carbohidratos simples, alimentos de fácil digestión y alrededor de unos 2 gramos por kilo de peso. En cambio, en entrenamientos donde estemos adaptándonos a la beta-oxidación, aumentando esas adaptaciones a la quema de grasas, en pretemporada, la ingesta previa al ejercicio, yo os aconsejaría en torno al 0,8, 1 gramo por kilo de peso corporal en las tomas previas al entrenamiento. Esto podría ser adecuado alrededor, pues el desayuno y la comida antes del ejercicio, el desayuno y la cena anterior antes del ejercicio, es decir, sin necesidad de restringirlo a 0 gramo por kilo de peso al día o trazas, como normalmente o común hacen las dietas cetogénicas. De esta manera permitiremos obtener las mismas adaptaciones, pero sin perjudicar el rendimiento
y la salud, y sin generar situaciones negativas a nivel fisiológico, pocos deseadas, como puede ser el excesivo catabolismo, el excesivo estrés metabólico, también generan ese consumo al cero de carbohidratos. Por lo tanto, parece que el trabajo low carb, el trabajo donde estamos manipulando la dieta para llevar ese umbral de glucógeno, ese glucógeno como a un punto donde genere esas adaptaciones en el cuerpo humano, no ha de hacerse con unos niveles de glucógeno mínimos, al cero. No siempre más es mejor. Una de las frases que yo siempre utilizo también como deportistas: más no quiere decir que sea mejor. Es decir, que nosotros deberíamos consumir carbohidratos en torno a ese gramo por kilo de peso horas anteriores al entrenamiento. También con una cantidad de carbohidratos obviamente manipulada, pero no restringida al máximo. Esas adaptaciones generarían obviamente las mismas que adaptaciones obviamente por encima del umbral. Es decir, siempre nos tendríamos que reducir esas ingestas previas a 1 gramo por kilo de peso al día, o 1 gramo por kilo. En este caso, pues sí que generarían esas adaptaciones y no generarían efectos negativos. Luego, una de las preguntas antes de acabar: ¿las grasas tienen importancia en estas comidas previas a este tipo de entrenamiento? Pues sí, las grasas juegan un papel fundamental, muy importante. Sin embargo, a menudo menospreciamos su uso. Es decir, nosotros, que normalmente las dietas cetogénicas, los cetogénicos nos dicen que todos estos nutricionistas, que en este caso me incluyo yo, que abogamos por el uso de carbohidratos y demás, porque obviamente mejora el rendimiento, pues nos defienden o nos dicen que siempre manipulamos la dieta para siempre consumir carbohidratos, y no es cierto. Lo que nosotros abogamos es que debemos periodizar los carbohidratos de una manera adecuada durante la temporada, y no es lo mismo una pretemporada donde nuestro objetivo sea la mejora de las grasas, la mejora de la beta-oxidación de los ácidos grasos, a un momento de la temporada donde requiramos, no solo a nivel pre-carrera o pre-entrenamiento, una alta ingesta de carbohidratos, sino durante el ejercicio tener la manipulación controlada para que obviamente no sea lo mismo la primera hora de entrenamiento como la quinta hora de entrenamiento. Esto pasa también como la hidratación. Es decir, las pseudociencias yo creo que han venido abogadas por el mal uso de la interpretación de los estudios científicos. Los estudios científicos nunca defienden que el uso de carbohidratos al cero, es decir, eliminándolos al completo, genera adaptaciones, sino que genera adaptaciones a la periodización de estos carbohidratos. Es decir, que el cuerpo humano se periodice, se adapte a este consumo de carbohidratos, y no siempre le demos siempre esa gasolina que hablábamos antes con el Ferrari, gasolina, sino que de vez en cuando periodicemos los carbohidratos, esa gasolina, y le demos diésel, pero en momentos concretos, en este caso en estos entrenamientos de zona 2. Entonces, estas grasas sí que serían importantes. Estos entrenamientos en zona 2, estas comidas pre-entrenamientos en este tipo de entrenamientos, podríamos introducir estas grasas. Y una de las cosas que yo creo que quería recalcar es que hay diferentes grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas, pero en este caso las grasas energéticas, las que llamamos monoinsaturadas, como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, todas estas grasas son energéticas. Esto quiere decir que los entrenamientos previos a zona 2, estas comidas previas donde los carbohidratos se reducen al 1 gramo por kilo de peso, yo os aconsejaría consumir este tipo de grasas, porque son grasas energéticas. Luego, obviamente, cuando vayamos a dormir, podríamos obtener grasas estructurales, grasas de otro tipo, pero para entrenamientos previos, las grasas que deberíamos consumir serían estas: aceite de oliva virgen extra, frutos secos, introducidos obviamente en el desayuno, en la comida, en las horas previas o las ingestas previas al ejercicio de zona 2. Voy a poner la última pincelada antes de acabar el podcast y entrar en las preguntas y respuestas. Es el Sleep Low y el Train Low, que es: voy a poner un tipo de ejercicio, ¿vale? En el podcast tenéis más en la newsletter, así que os recuerdo que podéis entrar en la newsletter, suscribiros, además de obtener un 5 euros de descuento en la primera compra. Tenéis mucha información. Recordad que esta newsletter es puramente informativa a nivel de marca y a nivel de contenido educacional. No es ni spam, no generemos ninguna oferta, o sea que no os preocupéis, porque es un contenido de muy buena calidad y ahí tenéis más contenido a nivel de low carb, ¿vale? Entonces, el tema del Sleep Low, Train Low, uno de los claros ejercicios que yo siempre
indico a mis deportistas que hagan en pretemporada es sobre todo que controlen la pauta de la nutrición previa a la del ejercicio, lo que hemos comentado, 1 gramo por kilo de peso, calcularos, si sois de 70 kilos, 70 gramos por ingesta en las horas previas, no aumentarla a 2 o a 3 como normalmente se hace en una comida. Entonces, reducimos al gramo por kilo de peso, las horas previas, y cuando debemos recordar, siempre manipulando las grasas, siempre grasas monoinsaturadas y alguna proporción de carbohidratos simple o carbohidratos de origen integral, en el caso que estemos también entrenando el sistema digestivo. Y luego, durante el ejercicio, yo os aconsejaría un entrenamiento de zona 2, zona 1, un entrenamiento de base, un entrenamiento de volumen en esas zonas y ya está, ahí se generarían adaptaciones. Otro de los entrenamientos sería... Nosotros generamos un entrenamiento imaginaros un lunes, entrenamos series, ¿vale? Series de 30 segundos, 1 minuto, alrededor de unas 8 a 6 repeticiones para que el glucógeno muscular se rebaje por lo menos al 50%, ¿vale? Esto es normalmente lo que deberíamos necesitar mínimo para que reduzca al 50%. Entonces, si queréis obviamente un entrenamiento más intenso, pues obviamente vamos a tener un glucógeno un poco más bajo, pero yo os aconsejaría que tampoco se haga un entrenamiento muy intenso, es decir, un entrenamiento obviamente al 70-75 del IF, de la intensidad del factor intensidad, con series para reducir el glucógeno y que luego, después de este tipo de entrenamiento de ese lunes, tengamos una recuperación baja. Esto quiere decir que no consumamos una cantidad de carbohidratos alta, sino que nos mantengamos en ese gramo por kilo de peso en la comida, tanto en el post-entrenamiento como en la cena. Una vez que nos vayamos a dormir, dormimos. Al martes, al día siguiente, pues obviamente haremos un entrenamiento de baja intensidad, zona 1, zona 2, 1 hora, 2 horas, dependiendo de lo que queráis, no en ayunas, es decir, un entrenamiento con carbohidratos en el desayuno, pero siempre manteniendo ese gramo por kilo de peso. Entonces, vamos a ir a entrenar, zona 1, zona 2, vamos a recuperar y obviamente vamos a tener ese umbral de glucógeno activo. ¿Por qué? Porque hemos hecho un entrenamiento el día previo con intensidad, es decir, que nos vamos a reducir ese glucógeno a posta. ¿Vale? Entonces, esos son los 2 tipos de entrenamiento que yo os aconsejaría, que es muy fácil llevarlos a la práctica, y para el mes de enero, febrero y marzo, yo os aconsejaría para eso hacerlo, y normalmente hacerlo como mínimo 1 a la semana, como máximo 4 o 3 a la semana, ¿vale? Yo os aconsejaría empezar poco a poco, ir aumentándolo progresivamente, semanalmente.